Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Daniel de Dios Hernández y a continuación les voy a mostrar cómo particionar tablas en SQL Server. Pero antes les voy a explicar para qué sirve particionar tablas. Muy bien, bueno, al hacer esto se nos permitirá dividir un gran volumen de datos que pueda tener una tabla en varios discos duros, lo que permitirá que al consultar datos, estos estarán almacenados en diferentes discos duros y esto hará que las consultas estén más optimizadas y se tenga una mejor organización de dichos datos. Bueno, pues antes que nada nos vamos a conectar a nuestra base de datos. Una vez que nos conectamos, lo que vamos a hacer será crear una base de datos nueva. Vamos a darle un nuevo query. Y aquí vamos a escribir vamos a escribir una base de datos nueva. Muy bien, aquí ya tenemos el script para crear nuestra base de datos. En este caso se va a llamar empresa. Yo ya tengo esta base de datos yo ya la creé, así que vamos a cambiar el nombre, vamos a poner empresa 1. Aquí nos está diciendo que va a estar sobre el disco primario. Vamos a tener una ruta donde se guardará el file name. Cabe mencionar que en SQL Server no se crean estas rutas, sino que tú tienes que crearlas de manera manual y ya después aquí solo se especifica en dónde está dicha ruta. Bueno, pues si vamos a crear nuestra base de datos, seleccionamos y ejecutamos. Bueno, y aquí nos mandó un error, pero el error es porque, como les mencionaba, ya tengo creada esta base de datos y estas rutas ya existen. Lo que vamos a hacer solo le cambiamos aquí estas rutas y ahora sí ejecutamos y nos va a arrojar de que la base de datos ya ha sido creada. Y como podemos observar, pues la base de datos se creó correctamente. Ahora lo que vamos a hacer será modificar los file groups donde se guardarán los archivos. Muy bien, para esto vamos a aquí a modificar aquí el nombre de la base de datos. Vamos a cambiar el nombre, como le damos datos ejemplo, vamos a ponerle datos ejemplo 2. Vamos a ponerle acá, cambiarle la ruta también. Y vamos a ponerle datos 3, aquí está bien. Vamos a decir que se van a ir al disco firewall secundario. Muy bien, vamos a revisar. Muy bien, y vamos a marcarlo. Vamos a ejecutar. Ajá, sí, pero antes de ejecutarlo vamos a crear los alter file group. Vamos a creamos los file group y vamos a ejecutarlos. Ahora este va a ser del disco secundario. Vamos a poner un tercer disco. Vamos a marcarlo y lo ejecutamos también. Listo. Muy bien, ahora sí. Escribimos el nombre del file group. Ya pusimos la ruta. Y ejecutamos. Y vamos a ejecutarlo. Perfecto. Ahora vamos a mandarlos a los datos del tercer disco. Vamos a cambiarle aquí la ruta. Disco 3 al disco terciario. Marcamos y lo ejecutamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer será crear la función que asignará dichos datos en cada disco. En este caso, los valores serán de datos tipo varchar y los valores tendrán que estar en un rango entre la G y la N. Son 3 discos. Los primeros van a ser de la A a la G, después de la F a la N,
Y finalmente los datos que sobren serán de la n hasta acabar, de la m hasta acabar. Vamos a ejecutarlo. Y ahora vamos a crear el esquema de partición. Vamos a cambiar el nombre. Partición. Y vamos a poner el nombre de la función de partición. Partición. Y vamos a revisar. Ok. Vamos a seleccionarlo. Y vemos que se ejecutó correctamente. Muy bien. Ahora el siguiente paso será crear la tabla particionada. Nuestra tabla va a tener la ID, un nombre, la dirección y el teléfono en el esquema de partición. Y el esquema de partición se va a dividir de acuerdo al nombre. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a ejecutar. Ok, se ejecutó. Muy bien, ahora nuestra tabla está vacía. Vamos a agregar los datos. Vamos a ponerle tres valores primero: Héctor, Melissa, Norma. Unos se van a ir al disco número 2, otros se van a ir al disco número 3 y otros al disco número 1, dependiendo al rango de acuerdo a la letra de su nombre, como lo especificamos acá, de la G y la N. Eso hará que la tabla se particione los datos de acuerdo al nombre que se tiene cada registro. Muy bien, vamos a ejecutarlo entonces. Ok, se ejecutó. Ahora vamos a agregar este también. Muy bien. Ahora vamos a verificar que los datos hayan sido registrados. Vamos a ejecutar esta consulta y aquí tenemos los 4 datos que metimos. Ahora lo que vamos a hacer será revisar la distribución de estos datos. Con la función partition podremos ver el disco donde se guardaron dichos datos. Vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Ok, el nombre es función partición. Vamos a buscar aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar función partición. Ajá. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Ok, aquí vemos que primero el nombre de Cristian con la letra C se va al disco número 1 porque está entre rangos de la A a la G. Después Héctor y Melissa, H y M están en el segundo rango, que es entre la G a la M. Y finalmente N está después de los rangos que especificamos, así que se irá al disco número 3. Muy bien, ahora vamos a realizar esta consulta. Vemos que nos arroja el código y el nombre. Vamos a ver las opciones de la consulta. Vamos a ver el plan de ejecución. Vemos que la consulta se está realizando en una misma tabla, por lo que será necesario crear un índice. En este caso, para crear el índice tenemos que ejecutar create non-cluster y el nombre del índice que vamos a utilizar. Bien, lo corregimos. Vamos a ejecutar el índice particionado. Ok, ya creamos el índice particionado de acuerdo al nombre y tuvimos que borrarle el código. Primero lo vamos a hacer de acuerdo al cliente y después le añadiremos. Y bueno, pero antes vamos a volver a realizar la consulta para revisar que todo haya funcionado bien. Vemos acá que sí. Revisamos ahora el plan de ejecución. Vemos que ahora está ejecutándose el índice con la consulta. Y bueno, vamos a ahora agregarle la otra variable que es el código. Para esto tenemos que primero eliminar nuestro índice que creamos. Vamos a marcarlo. Se ejecutó y ahora vamos a volver a agregarlo, pero vamos a añadir lo que es el código. Y bueno, esto para que a la hora de que se genere el índice, incluyendo el código, tendrá una mejor optimización
Y bueno, vamos a ejecutarlo y vemos que se ejecutó correctamente. Y finalmente vamos a revisar la consulta para ver cómo se efectuó ahora el plan de ejecución. Y vemos que y vemos que ya tenemos un índice más eficiente para nuestra tabla. Y eso sería todo de cómo se crean las particiones, cómo se crea un índice, y les agradezco la atención.